Estamos aquí para abordar el tema incremento patrimonial no justificado. Para ello, tenemos el honor de presentar a nuestra expositora, la licenciada Sandra Flor Machaca Huamán. La licenciada, con una amplia trayectoria como gestora de orientación y una especialización en tributación, su experiencia y conocimientos serán de gran valor para profundizar en este tema importante. Esta charla ha sido organizada por la Cámara de Comercio y la Producción de Puno en colaboración con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. Antes de comenzar, les informamos que al finalizar la charla se les estará proporcionando un enlace para registrar su asistencia. Sin más preámbulos, le damos el pase a nuestra expositora. Adelante. Muy buenas tardes, estimados participantes. Muy agradecida en esta oportunidad por poder de repente llegar a ustedes a través de esta charla con este tema, incremento patrimonial no justificado, ¿no? Es una charla bastante breve, pero bastante sustancial, porque vamos a permitir verificar también en qué condiciones o en qué aspectos nos están indicando que no podemos justificar nuestros patrimonios, ¿no? Entonces, cualquier consulta que tengan, por favor, no duden en indicármelo para que nosotros podamos ir yendo avanzando con esta charla. Entonces, de repente, si alguno de ustedes tiene micro, más o menos, de repente ustedes tienen idea a qué se refiere un incremento patrimonial no justificado. Entonces, para más o menos partir de la idea de qué es lo que necesitamos saber, ¿no? A ver. Vamos a ir primero con la base legal. Si bien es cierto, este incremento patrimonial justificado no es nuevo, como vemos ya tenemos desde el Decreto Supremo 179/2004, que es la ley del impuesto a la renta, donde indica qué actividades se corresponden o no, actividades formales o no. Después tenemos el Decreto Supremo 122/94F, después el Decreto Supremo 133/2013, el Decreto Supremo 150/2007, y como final las últimas disposiciones, que es el decreto legislativo 1527, el decreto supremo 259/2022 y del decreto supremo 233/2022. Entonces, toda esta base legal que nosotros vamos a revisar nos va a dar en resumen lo que vamos a exponer a continuación. Entonces, como les había hecho una pregunta inicial, ¿qué entendemos por incremento patrimonial no justificado? Nos dan dos opciones o dos alternativas por las cuales nosotros podemos indicar o podemos definir esta opción. Dice que el incremento patrimonial no justificado es aquel que yo no pueda en forma fehaciente dar su origen. También me dice que a través de los cruces de información que nosotros tenemos a través de SUNAT, podemos identificar gastos, podemos identificar actividades generadoras de trabajo, generadoras de negocio, que no están siendo formalizadas. Y en función a eso no han sido ni declaradas, no han sido comunicadas a la administración. De repente, en esta última semana, ustedes han podido de repente escuchar que la SUNAT está generando obligación a inscribir al RUC. ¿Por qué motivos? Porque de repente tenemos un saldo o tenemos préstamos bancarios que nos permiten de repente verificar en función al ingreso que no se puede sustentar el pago, ¿no? También estamos viendo que hay personas que hacen movimientos en los bancos. De repente, no sé, de favor o por el trabajo, una persona va al banco y le dice, deposítame esta cantidad de dinero. Después, al siguiente día, puede decir, retírame esta cantidad de dinero porque no puedo ir al banco, por favor, ayúdame. Entonces, todas estas actividades generan rastros en el sistema financiero. Ustedes dicen, ¿cómo en el banco me van a indicar que yo estoy depositando? A través del ITF. Cuando ustedes hacen depósitos en montos mayores, de repente a 10,000, 15,000, 20,000, entonces el banco ya les pide inclusive una declaración del origen del dinero. Entonces, todos estos movimientos que hacemos se van a generar o se van a indicar en un listado que a final de año que se puede notificar, ¿no? En el año siguiente, 2 años siguientes, para que ustedes puedan hacernos el sustento del origen. Y si ese origen no tiene una fehaciencia, se va a generar el pago de los impuestos correspondientes. Entonces, ¿qué entendemos por incremento patrimonial no justificado? En términos sencillos va a ser aquel ingreso, aquel importe que tengo, aquel bien que tengo, que no tiene un origen lícito formal
¿Qué corresponde? Que no ha pagado sus impuestos. Entonces, si partimos de esa premisa, vamos a poder nosotros, a través de la administración, con estas opciones que tenemos aquí, poder verificar ese incremento, ¿no? Por ejemplo, yo, Sandra, tengo un trabajo fijo, mes a mes genero un pago, pero me compro de repente un departamento valorizado en $100,000. Entonces, y mis ingresos, voy a suponer que Sandra gana 2,000 soles al mes. Entonces, este signo de riqueza que yo estoy generando no se está justificando de repente correctamente, porque si yo hago de repente una suma de en cuántos años yo he podido ahorrar los $100,000 o en cuántos años he podido gestionar ese trabajo, entonces no voy a poder hacer el sustento. De repente yo recién estoy iniciando, ¿no? De repente en 2024 Sandra inició a trabajar en la SUNAT. Tiene 2,000 soles de ingreso. Anterior a ese trabajo no tenía ningún ingreso. Y dice, ¿cómo es posible que pueda hacer una compra de esa cantidad? Entonces, yo podría justificar, no, mire, yo he sacado un préstamo a 5 años, a 10 años, en el cual el monto que yo gano me permite hacer el pago de forma de repente ajustada o holgada, estas opciones, ¿no? Ahora, la otra forma también es respecto a los gastos que nosotros hacemos cuando al final de nuestro ejercicio no podemos verificar los ingresos. Disculpen un momento, este frío me causa una gripe, van a disculpar. Entonces, como estábamos indicando, los gastos que hacemos durante un ejercicio y al final añaden nuestro patrimonio y no permiten justificar también, por ejemplo, ¿no? Yo puedo generar gastos, no sé, a través de tarjetas de débito, tarjetas de crédito, me compro de repente artefactos, me compro inclusive un vehículo, ¿no? Con una tarjeta. Entonces, estos gastos que no me están siendo generados a final de año, también me generan un símbolo de riqueza. Transferencia o adquisición de bienes, ¿no? En el primer ejemplo habíamos indicado claramente en la adquisición de un bien, puede ser en la adquisición de un vehículo u otras opciones. También esto se refleja o se consigna con las variaciones patrimoniales, ¿no? Si el 31 de diciembre del 2023 yo tenía un patrimonio de 100,000 soles y al 31 de diciembre del 2024 tengo un patrimonio de 2 millones, entonces esta variación también va a ser sujeto a que me puedan hacer una verificación. ¿Qué más tenemos? Los depósitos en cuentas, ¿no? Como les había mencionado anteriormente, ya sea a nivel nacional o a nivel extranjero o en entidades extranjeras, nos permite verificar ese rastro. ¿Qué más? Los consumos. De repente otras personas dicen, no, señorita, no, Sandra, ¿no? Yo hago mi compra con tarjeta de Oesle, tarjeta Ripley. Bueno, al final los termino pagando poco a poco, pero de repente si estos consumos son bastante elevados y no permiten justificar, también vamos a generar esta opción de determinarlo como no justificado. Y al final, como parte última, las inversiones, ¿no? Si yo, no sé, compro de repente una acción de alguna empresa y esta acción es sobre los montos considerados que yo pueda pagar, entonces también me van a indicar que pueda hacer la justificación correspondiente. Entonces, estos son algunas de las opciones más habituales con las cuales la administración podría generarles un requerimiento o indicarles que justifiquen determinadamente los orígenes de las adquisiciones que hayamos podido generar en un periodo, ¿no? Ahora, ¿qué ingresos no justifican al incremento patrimonial? Podemos decir, no, mira, Sandra, sabes, yo he recibido una donación de $100,000. Entonces, pero ¿tienes un documento que te permita sustentar esos $100,000? No. Entonces, eso no me va a justificar, porque en este caso, cualquier donación u otra liberalidad que no conste en escritura pública o en un documento fehaciente, no justifica. Después, actividades o utilidades derivadas de actividades ilícitas. O sea, de repente yo estoy en una empresa minera que no es formal y a final de año me distribuye mis utilidades, pero yo no las puedo gestionar o no las puedo indicar como válidas. Por ejemplo, ¿no? Vayamos a un caso o un ejemplo extremo. Aquellas personas que piden cupos, ¿no? De repente hemos visto que de repente en Lima, más que todo, escuchamos en las noticias que hay los venezolanos, los colombianos, incluidos los peruanos, que para que funcione una empresa piden cupos. Eso es una actividad ilícita. Ese dinero que ellos generan no podría justificar mi incremento, ¿no? No es legal tampoco. Entonces, partiendo de ese
ejemplo extremo, estamos verificando que toda actividad ilícita no permite justificar un incremento. Y si de esa actividad ilícita yo me compro una casa, bueno, sí, efectivamente el dinero lo he convertido a un bien, pero igual sigue siendo un origen ilícito, ¿no? Ahora, en este caso, cuando ingresamos al país con moneda extranjera, cuyo origen no es sustentado, sabemos que nosotros cuando salimos de Perú y o regresamos a Perú, llenamos una declaración en aduanas. Esta declaración nos permite ingresar al Perú con máximo $10.000. Pero si yo ingreso o yo genero de repente un monto mucho mayor, yo no lo tendría que hacer en efectivo, tendría que usar un medio bancario, ¿no? De repente una transferencia, ejemplo, he vivido en España, ¿no? 10 años, tengo de repente ahorros por más de $50.000, ejemplo, ¿no? Pero yo los quiero traer al Perú y he decidido de repente ver o regresar a mi tierra, Perú, y ahí generar de repente una actividad de negocio, de trabajo. Entonces, no puedo ingresar los $50.000. Podré traer en manos $10.000. ¿Y qué hago con lo demás? Los 40.000 o los 50.000 inclusive, yo los podría indicar Banco España a BCP Perú. Entonces, eso sí se genera o se permite, pero también inteligencia financiera verificará, pedirá al banco de origen o de repente hará las averiguaciones correspondientes para saber efectivamente que ese dinero es lícito. Si no fuese así, hubiera rasgos de que ese dinero no es lícito, ya a través de inteligencia financiera nos pedirán los sustentos correspondientes de cómo hemos logrado gestionar o ahorrar ese dinero, ¿no? Ahora, aquellos ingresos percibidos que dice que estuviera a disposición del deudor tributario, que no los hubiera dispuesto, perdón, o cobrado. Ustedes pueden decir, mira, Sandra, sí, efectivamente yo trabajo en una empresa informal, me está dando mis utilidades, mis ingresos, pero no los he tocado, Sandra, están en mi cuenta, yo no los he sacado, Sandra. Sí, efectivamente, así no lo hubiese sacado, así no lo hubieras dispuesto, igual no van a permitir justificar, ¿no? Y como parte final tenemos aquellos ingresos sobre préstamos que no reúnen las condiciones. Podemos decir, sí, mire, mi hermana, la persona, ejemplo, ¿no? Mi hermana trabaja en una actividad, no sé, pero yo le he pedido que me preste $50.000. Entonces, ¿tienes un documento que sustenta la actividad? No. ¿Tu hermana paga su renta de segunda categoría? No. Entonces, no hay un documento que reúna las condiciones para que este préstamo sea validado. Entonces, aquí ya tenemos las principales opciones por las cuales no podrían justificar un patrimonio o de repente indicar como válido estos dineros o el origen de estos dineros, ¿no? Ahora, en este caso hemos visto cuáles no pueden justificar, ahora vamos a ir a la parte contraria, cuáles sí pueden justificar. Hemos visto que sí podemos recibir donaciones, liberalidades de cualquier persona, pero tiene que constar en escritura pública. En este caso, y de repente es un bien inmueble, tendría que tener una fecha de transferencia, un instrumento en el cual se genera, ¿no? A una fecha cierta. Entonces, vamos a indicar que también que vamos a nosotros de manera fehaciente, las donaciones que recibimos en muebles, a través, en este caso hemos visto, ¿no? En ocasiones de bodas, acontecimientos y similares, lo tenemos que hacer bajo esta premisa cuyo valor supere el 25% de la OIT. Pero si no supera, entonces estaría siendo válido esa recepción. Ahora, en los casos de formalización que requiere una escritura pública, tiene que ser a fecha cierta, no podrá esta liberalidad, perdón, no podrá ser sustentada con un documento que no cumpla una formalidad. Entonces, ¿cuál es la formalidad? La escritura pública a una fecha cierta. Entonces, de repente, en nuestro departamento, en nuestra provincia, en nuestra ciudad, vemos, ¿no? Los matrimonios tan ostentosos que tenemos, pero no sabemos si efectivamente están cumpliendo todas estas condiciones. Si no estarían cumpliendo, que no tuvieran una escritura de transferencia o no tuvieran un documento fehaciente, a futuro vamos a tener el inconveniente de que no vamos a poder sustentar y esto calificaría como incremento patrimonial no justificado. ¿Y qué conlleva a estas opciones? Que Disculpe, en función licenciada a la Sandra, perdóneme, determinación de las no está rentas, corriendo las diapositivas. ay, sí, cierto, se ha quedado en cuál, por favor. En la primera.
No me dio. A ver, voy a volver a compartir de repente. En este caso, ¿pueden ver la base legal en este momento? No, no se puede ver. No se puede ver. A ver, vamos a solucionar. Disculpen ustedes, estaba tan entretenido que no me he fijado. A ver, vamos a solucionarlo. Ahora nuevamente, dice, Y, a ver, ¿podría pasar la diapositiva? a ver, vamos a ver. Acá estamos. Ahora está en otra diapositiva. No, se quedó de nuevo en la 1. Poco. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, voy a volver a compartir en todo caso. Ya, ahora sí pueden de repente indicarme. Sí, licenciado, ya se Sí. pasa. Ok, entonces estamos bien. Entonces es, a ver, para hacer, habíamos indicado la opción de qué es un incremento no justificado, qué opciones podrían determinar o qué es lo que tomamos en cuenta para considerar esa alternativa. Habíamos también indicado cuáles son las opciones que no nos permiten hacer la justificación y estábamos indicando de qué opciones sí nos permiten generar o indicar que esa adquisición o ese incremento va a ser correcto, que es una transferencia de un bien mueble inmueble que sea una fecha cierta, ¿no? Estamos aquí en la parte del artículo 92 de la ley del impuesto a la renta, que se ha hecho la modificación, en la cual señala literalmente lo siguiente. Dice que para determinar las rentas o cualquier ingreso que justifique los incrementos patrimoniales, la SUNAT podrá requerir al deudor tributario que sustente el destino u origen de dichas rentas o ingresos. Entonces, todo lo conversado en diapositivas anteriores se está resumiendo, ¿no?, en este artículo. Y también nos indica que no se considerarán los depósitos en cuentas de entidades del sistema financiero nacional o extranjero que correspondan a operaciones entre terceros, siempre que la procedencia de tales depósitos estén debidamente sustentados y la información vinculada a esto se declare a la SUNAT en la forma, plazo y condiciones, entre ellas el monto mínimo a partir del cual se presenta dicha declaración. Entonces, en este caso nos dice, ¿no?, la procedencia de bienes entre terceros. Hay figuras de repente elusivas que tiene las empresas, ¿no? Yo soy de repente socio de la empresa A, también tengo sociedad en la empresa B y también tengo sociedad en la empresa C. Entonces, lo que yo hago es de la empresa A, paso un monto a la empresa B y al final digo, no, este ingreso proviene de la empresa C. Pero si yo soy socio en los tres, entonces un mismo dinero estaría siendo como que un círculo y eso no va a sustentar tampoco el ingreso legal, ¿no? Entonces hay que tener siempre en cuenta esta norma antielusiva cuando se considera transferencias entre terceros para que al final nosotros no tengamos un inconveniente. Ahora, en este caso, los métodos para que nosotros usamos para determinar este incremento es el método de adquisición y desembolso. Entonces, esto consiste en sumar como todas las adquisiciones que yo voy generando, ya sea a título de pago o a título gratuito, todos los depósitos en cuentas, excepto aquellos que hagan en operación entre terceros, y eso al final se va a generar de repente un monto, ¿no? Como les había de repente explicado antes, yo tengo un préstamo que pago 2.000 soles, yo tengo pago de tarjetas 3.000 soles, yo tengo de repente
me han generado una donación de un vehículo, más eso, todo al final de año lo van a sumar. ¿Y qué va a generar? Va a generar el versus. Ingresos, de la misma forma. Ingresos por recibo por honorarios, ingresos por planilla, ingresos por negocio. Entonces, todas esas adquisiciones y desembolsos deberían estar más o menos en forma paralela, pero si hay una diferencia bastante abismal o una diferencia de repente un porcentaje de 50-60%, entonces la SUNAT siempre me va a requerir la información. Entonces, en este caso, nosotros tendríamos que justificar, ¿no? Sustentar, es decir, mire, este bien que está figurando en mi patrimonio, me lo han regalado mi padre, ¿no? Por ocasión de repente de mi matrimonio, me ha hecho el regalo, el obsequio, y acá está el documento, mi partida, de repente registral, o el testimonio de transferencia a fecha cierta. Entonces ahí yo voy a poder sustentar esa diferencia. Pero si no tengo ningún documento, entonces voy a tener ese inconveniente. Ahora, el otro método que usamos es el balance más consumo. Entonces va a ir variando de repente mi patrimonio, ¿no? Al 31 de diciembre Sandra ha tenido 100.000 soles de patrimonio del 2023 y al 31 de diciembre de 2024 Sandra tiene medio o 2 millones, ya, siendo exagerados, de patrimonio. Entonces ahí hay una variación entre ejercicios y efectivamente me va a generar esta comunicación que haga el descargo correspondiente. Acá les muestro el cuadrito de resumen que nosotros tenemos para poder de repente generar o ver exactamente cómo la SUNAT lo genera. Incremento patrimonial no justificado. Tenemos el incremento patrimonial que vamos a generar las variaciones patrimoniales, vamos a sumar los consumos, vamos a restar los ingresos que estamos percibiendo y vamos a restar también las donaciones, ¿no? Más o menos el ejemplito, ¿no? Yo tengo 100.000 soles de patrimonio al 31 de diciembre, he consumido 50.000 soles, me compré un carro, ejemplo, ya tengo 150.000 soles en mi patrimonio. Entonces, menos todos mis ingresos en planilla. Ya, Sandra gana 2.000 por 12 meses, 24.000. Entonces, ya, 20.000 voy a descontar. ¿Por qué? Tengo que tener de repente algunas otras opciones de repente que no están correctas. Entonces, 150.000 menos 20.000, tengo 130.000 de diferencia. Menos las donaciones. De repente el bien que me han donado está valorizado en 80.000. Entonces, tengo 50.000 soles de diferencia. Eso es lo que yo debería de justificar. Ahora, el otro método es un poquito similar. Entonces tenemos qué adquisiciones he generado, ya sea a título gratuito o oneroso, qué depósitos he hecho en los bancos, qué desembolso de dinero he generado, menos los préstamos que me ha dado el banco, menos mis ingresos, menos mis donaciones. Entonces, de la figura es similar, solamente que estamos añadiendo ciertos rubros adicionales como son los préstamos, ¿no? Que también me permiten gestionar o verificar que a futuro, es decir, que yo voy a terminar de pagar esta adquisición del inmueble, ¿no? Si bien es cierto, mi patrimonio modificó, pero yo tengo de repente un préstamo a 50 años, no lo sé, exagerando, entonces eso me permite generar el sustento. Aquí, para que de repente sea un poco más práctico, hemos tomado 4 casos. Vamos a empezar por el primero. Entonces, en este caso, el señor Raúl tiene un RUC, nos dice que es médico de profesión y durante el 2022 ha hecho las siguientes transacciones de manera dependiente. Nos indica que ha laborado en el Hospital Ciudadano SAC, lo cual percibe un ingreso de 180.000 soles. También, a su vez, como sabemos, los médicos pueden trabajar en forma independiente, ha hecho atenciones médicas en su consultorio particular y ha emitido recibos por 50.000. Entonces, esto ya va configurando otro ingreso. También ha dictado una conferencia. Entonces, de repente, su especialidad le permite ir a otros países y de los cuales le han generado una remuneración de $3.200. Esto ha sido en efectivo. También vemos que realizó un aporte de capital, es decir, que él ha aportado a una empresa por el monto de 30.000 soles. Entonces, también nos dice que cuando celebró su matrimonio, ha solicitado un préstamo de 70.000 para los gastos de todo el evento. Nos dice que también ha hecho otras compras por 30.000 soles usando tarjetas de crédito. Y también ha adquirido un inmueble. Este inmueble ha sido valorizado en 430.000 soles.
Y como parte, los padrinos también han dado sus regalos de bodas y le han dado un automóvil revalorizado en 150.000. Entonces, más o menos, ya tenemos acá la premisa de cuánto ha generado de ingresos y cuánto es el patrimonio que estaría generando. Entonces, acá vamos a poder verificar, por ejemplo, de manera dependiente genera ingreso. ¿Cómo lo sustento? Entonces, este cuadrito nos va a permitir saber cómo sustentarlo. Entonces, el empleador a través del PLAME es el que se encarga de enviar información a la SUNAT de cuánto le está pagando mes a mes, cuántas deducciones está teniendo. Entonces, si me dice, ¿cómo puedo sustentar mi ingreso dependiente? Con el contrato y con las boletas de pago que le generan a través del PLAME. De manera independiente, mucho más fácil, porque a través de la clave SOL, el señor Raúl ha ido emitiendo uno a uno sus recibos. No los ha impreso en el momento, quizás porque se los ha enviado un correo a las personas que han prestado o que han recibido su atención. Es lo que puedo hacer, voy a la consulta y puedo imprimir mis recibos, ¿no? Ahora, si en este caso los recibos sobrepasaran los 1.500, he debido generar, bueno, si he trabajado para una institución pública, privada o algún agente retenedor, ha debido de retenerme el porcentaje que corresponde, el 8%. Pero si no fue así y sobrepasé el límite de los 3.000, voy a tener que generar el formulario 616 y ahí voy a hacer los pagos a cuenta que corresponden a todos los ingresos a través de recibos por honorarios, ¿no? Entonces, dos opciones en el ítem 2. Con mis recibos o con mis declaraciones en el PDT 616. ¿Qué pasa? ¿Cómo Sandra sustentó la conferencia en Ecuador? Entonces, a través del formato 709, que es el formato de la renta anual, el señor Raúl tendría que adicionar a los ingresos que ya tiene bajo dependencia y en forma independiente esta opción del pago de la conferencia. Pero también hay que ver que este ingreso corresponde a fuentes extranjeras. ¿Y qué es lo que pasa con fuentes extranjeras? Hay convenios en los cuales a través de la CAN, en el convenio de la decisión 578, dice que Ecuador es miembro de esta opción. ¿Y qué pasa cuando son miembros? Que nos dice que las rentas que por el servicio personal que se tributen en Ecuador no deben adicionarse como renta neta de fuente extranjera. Dice que en forma independiente de la nacionalidad o el domicilio de las personas, las rentas que generen de cualquier naturaleza que éstas obtuvieran solo serán grabadas en el país miembro en tales rentas de fuente productora, salvo los casos de excepción previstos, y en su artículo 13 señala el caso de prestación de servicios personales. Entonces, ¿qué son servicios personales? Las remuneraciones, los honorarios, los sueldos, salarios, beneficios y compensaciones similares, percibidos como retribuciones de servicios prestados por los empleadores, profesionales, técnicos o servicios profesionales o personales en general. Entonces, en términos sencillos, solo serán grabados en los cuales fueron prestados. Entonces, ¿qué decir? Si yo presté mi conferencia en Ecuador, como Ecuador es miembro de la CAN, entonces solo ahí me van a hacer la retención. Llegado a Perú, yo voy a tener un documento que efectivamente ya me han hecho la retención y no podría hacer un doble pago. Si no fuese así, si no sé, estoy de repente, no sé, en un país diferente, vamos a ponerle en España, ejemplo, ¿no? España me dice que me va a generar, como no es miembro de la CAN, voy a venir con el pago a Perú y en Perú lo que voy a hacer es añadir esa opción en el formulario 709. Y en función a eso se va a añadir mi valor de base imponible y voy a generar el pago que corresponde conjuntamente con mis otros ingresos. Entonces, más o menos para que podamos tener esa referencia. ¿Qué hacemos con el aporte de capital que ha hecho el señor Raúl? Ha sido, si no me equivoco, 30.000 soles. Entonces, ahí Raúl debe acreditar la naturaleza de los fondos, ¿no? A través de documentos fehacientes, como por ejemplo la bancarización, una escritura pública. Ahora, ustedes podrían decir, sí, ya tengo la escritura pública. ¿Es suficiente? No. La escritura pública sí nos hace referencia a un procedimiento que hemos notarial, pero ese procedimiento no necesariamente de repente puede dar una eficiencia al 100%. Entonces, nosotros en la administración consideramos que el depósito que se haga
a la cuenta de la empresa, más la escritura correspondiente, sí brindan una fehaciencia correcta, ¿no? No solamente la escritura. Entonces tengamos en consideración ese detalle. El préstamo bancario. Entonces la empresa en el cual hace el préstamo se encarga de retener y declarar el ITF que corresponde, y en este caso el señor Raúl debe conservar el contrato de préstamo. Ustedes dicen, no señorita, yo no tengo mi contrato. Entonces siempre es bueno que podamos hacer la custodia de ese documento para que a través de, en cuanto nos pidan, nos requieran esta información, lo tengamos para poderlo presentar a través de, en forma digital, en forma física, y también los medios de pago, ¿no? De repente mes a mes he ido generando un pago mayor a los 2.000 soles, entonces me dan un vouchercito. Ahora, tengan en consideración que todos los documentos que entrega el sistema financiero son en papeles térmicos. Entonces yo podría sacarle una copiecita, siempre previendo que de repente en un determinado momento la administración puede pedir cuánto tiempo tengo que guardar los documentos, ¿no? En este caso, cuando son obligaciones de declaración hasta 4 años, y cuando son obligaciones que no corresponden a declaraciones hasta 6 años. Entonces, aquí podríamos inclusive hasta en 6 años posteriores pedirle los documentos. Ahora, respecto al uso de las tarjetas de crédito, entonces el uso es un medio de pago válido, la tarjeta, pero siempre debemos exigir un comprobante por las operaciones que realizamos. Si yo compro, no sé, una laptop vía línea, lo hago con una tarjeta de crédito, pero me dicen, bueno, ahí está su constancia del pago, pero nunca tengo una boleta. Entonces, no estoy exigiendo un comprobante por esa operación. Entonces, y en función a eso, tendríamos que acreditar, ¿no? En este caso, los fondos de esa tarjeta también. Compra de un inmueble. Hemos visto que el señor Raúl ha tenido 430.000 soles en gasto por ese inmueble. Entonces, el documento fehaciente tendría que sustentar su capacidad adquisitiva, también hacer la bancarización correspondiente, y en este caso, todas esas operaciones la tiene que hacer ante un notario. Bueno, la donación del vehículo, vamos a indicar que es bajo escritura pública, ¿no? Esto está vigente a partir de enero del 2023. Entonces, verificando, como dice, hemos tenido el caso en el cual hemos tenido varios ítems, y estamos en esta otra opción indicando cómo vamos a justificar esos ítems de ingresos a través de los documentos necesarios. Lo mismo vamos a hacer en el caso número 2. Aquí en el caso número 2 nos dice que la señora Denise tiene un ingreso que es propio de una pensión y recibe mensualmente 800 soles, ¿no? Además, también tiene remesas del exterior. De repente, una hija que se encuentra trabajando en Estados Unidos le hace dichas remesas por 5.000 soles. En este caso, estas remesas son para la manutención, cubren los gastos de vivienda, alimentación y salud de otros de la señora Denise, ¿no? Entonces, ¿qué consideraciones la señora Denise debe tener para sustentar sus ingresos? Entonces, uno, la pensión de jubilación ya cuenta con boletas de pago. Entonces, la señora Denise ahí no va a tener mayor problema porque en función al cobro que realiza va a generar o va a poder presentar estas boletas de pago. ¿Qué hacemos con las remesas? En estas remesas, ¿cómo puedo acreditarlas? Con un documento en los cuales registren y consten las operaciones de los movimientos de la entidad financiera, un extracto de pago, ¿no? O empresa o las empresas o las transferencias de los fondos que hizo la señora Denise. Ahora, la hija de la señora Denise debe realizar una declaración jurada por los envíos de dinero, con firma legalizada ante el consulado peruano. Sí, yo puedo mandarle a mi madre 5.000 soles cada mes, pero debo adicional a que la señora Denise tenga la bancarización, también de repente justifique con documentos los gastos que realice. La hija en Estados Unidos tiene que hacer esta declaración jurada y lo tendría que legalizar ante el consulado peruano. Entonces, en caso la señora Denise tenga inconvenientes, presentando este documento ya estaría absolviendo o generando ya que las inconsistencias no sean de repente generadas a un siguiente proceso. El caso número 3. Ahora, este ya también es un joven universitario, Daniel, dice que genera ingresos mensuales por 4.000 soles. Estos importes son realizados porque su padre radica
en otra ciudad y sus ingresos son para cubrir su pensión universitaria. Y en este caso, además de la pensión, necesita pagar su departamento, su cuarto, su alimentación u otros gastos que tenga, ¿no? Daniel, ¿qué debe tener para justificar ese ingreso? Uno, el estado de cuenta que muestre que las transferencias fueron realizadas de la cuenta del padre de Daniel. Yo, madre de Daniel, le estoy depositando, entonces el dinero tiene que salir de mi cuenta. No puede salir de la cuenta del abuelo, no puede salir de la cuenta del vecino, o no puede salir, ¿sabe qué? Deposítemelo a esta cuenta y le digo a, no sé, a un familiar que lo haga diferente de repente a mi entorno cercano. Entonces no va a ser, en este caso, validada esa opción. ¿Qué más necesito? Necesito la carta de compromiso de manutención, donde el padre de Daniel dice que se va a responsabilizar del sostenimiento de su hijo hasta la culminación de sus estudios universitarios. En este caso, esto es en función a la base del artículo 424 del Código Civil, y esto tiene que estar legalizado notarialmente. Y también, como en el ejemplo anterior, tengo que tener el sustento del destino de los fondos, ¿no? La acreditación del pago de la universidad, el contrato de alquiler. No solamente es hacer el contrato, sino también acreditar los gastos, ¿ya? Y bueno, el último caso práctico que vamos a ver es del señor Camilo. El señor Camilo es es administrador de un edificio ubicado en el distrito de Jesús María en Lima, por lo cual recibe de los propietarios de los departamentos una suma de 21.000 soles. Todos estos dineros están en su cuenta de banco y esto sirve para hacer los pagos de los gastos comunes, ¿no? Entonces, a veces por el trabajo generamos este tipo de utilización de nuestras cuentas para todas estas opciones ajenas a nuestros intereses de repente, ¿no? No es mi dinero, pero están siendo depositados en mi cuenta. Entonces, ¿qué debe hacer el señor Camilo? Entonces, vamos a recomendarle al señor Camilo que primero trate de generar o haga una cuenta independiente para todas las operaciones que realice con este motivo de administrador. Porque si yo tengo una cuenta donde me depositan mi sueldo, tengo una cuenta, en la misma cuenta me depositan estos montos, en la misma cuenta me generan otros ingresos, no voy a poder saber qué dineros están siendo en un determinado momento abonados, cargados, y voy a tener un inconveniente. Entonces, lo primero que tendría que hacer el señor Camilo es sacar una cuenta independiente para este tipo de trabajo. Ahora, ¿qué consideraciones además debe tener? En esta transferencia o en esta cuenta debe tener ya las opciones de las cuentas de los propietarios de los edificios. Entonces, un estado de cuenta donde se han hecho las transferencias de los propietarios. ¿Desde dónde? Desde las cuentas de los propietarios. Ahora, la otra consideración es que los comprobantes de pago que sustenten deben ser cancelados por servicios que se generan en el edificio. No le puedo decir, ¿sabe qué? Señor Camilo, usted hágame el favorcito, también hágame este otro servicio. No estaría siendo válido. Y los contratos que se generan y los recibos por el mantenimiento por el cual están haciendo el pago. Y esto debe ser por cada propietario. Entonces, ejemplo, señor Camilo, usted tiene un requerimiento de información, usted tiene un incremento patrimonial de 21.000 soles. ¿Qué necesita el señor Camilo? Indicarnos. A través de mesa de partes virtual hará su descargo y nos adjuntará, ¿no?, el estado de cuenta de la cuenta propiamente dicha, los comprobantes que van a sustentar estos servicios cancelados, también los contratos y los recibos de mantenimiento que se van a generar por cada propietario del edificio. Entonces, ¿puedo yo trabajar y utilizar mi cuenta personal? Sí, pero para poder sustentar tengo que acreditar. Ejemplo, yo soy tesorera de una empresa. A mí me mandan a pagar a los proveedores, me mandan a pagar los servicios, me mandan a pagar los impuestos, hago retiro de dinero de los clientes que están pagando y con eso también hago el pago de los proveedores. Ejemplo, lo que sucede comúnmente. Entonces, ¿qué debo tener? Que mi contrato debe especificar las labores que yo realizo en forma específica, ¿no? Señorita Sandra Bachaca está generando la labor de administración, sus funciones son ir al banco, retirar dinero, pagar proveedores, pagar planillas, pagar impuestos. Entonces, a su vez, voy a yo generar también el sustento. A ver, ¿qué he pagado? He pagado proveedores. ¿Qué factura? Acá está la factura, acá está el voucher. He pagado planilla, acá están los depósitos que se han realizado a cada empleado.
Después, de repente, no sé, estoy yendo a depositar y sacar una tras vez los clientes habituales que hacen los depósitos por los cuales yo estoy haciendo el retiro. Entonces, nos vamos a generar un sustento de repente bastante documentario, pero si yo trabajo en una empresa, lo adecuado sería que la empresa tenga su propia cuenta y de repente a mí me genere un acceso, me dé la clave en el cual yo desde la cuenta de la empresa puedo hacer todas esas operaciones sin que medie mi información. Entonces, eso sería lo más práctico y adecuado. Entonces, aquí en el caso 5, ay, perdón, tenemos que en este caso Sofía es docente de una institución en el cual percibe 2.000 soles mes a mes y decide estudiar una maestría en una universidad bastante prestigiosa y va a cubrir sus gastos de pensión y matrícula y obtiene un préstamo familiar. Este préstamo familiar es de un monto de 30.000 soles. Entonces, ¿qué vamos a primero? Por el ingreso, no hay inconveniente, ahí están las boletas de pago. ¿Qué documento necesitaríamos para el préstamo? Un contrato en el cual se detallen las condiciones, en cuántas cuotas voy a hacer el pago, en qué condiciones me está prestando, qué medio de pago voy a utilizar para hacerle los pagos mensuales, y esto debe estar en forma, con firmas legalizadas. Entonces, no es que digas, ¿sabes qué? Sandra Machaca recibe un préstamo de su hermana Paola Machaca y más no dice nada, ¿no? Ahí tiene que decir todas estas consideraciones. El familiar de Sofía debe encontrarse con un RUC y estar habido y realizar el préstamo según el medio, utilizando un medio de pago, ¿no? Lo puedo depositar yo, Sandra, voy a recibir el dinero que me está prestando mi hermana Paola en mi cuenta. Entonces va a tener la bancarización correspondiente. Después, yo, Sandra, que estoy haciendo la maestría, debo tener las boletas de la matrícula de la maestría que estoy estudiando. Y al final, dice, los pagos pactados deben realizarse a través de igual medios bancarios, depósitos, transferencias, que me permitan hacer la validación de que efectivamente se está ocurriendo esa transacción. Entonces, es importante que tengamos presente que estas presunciones o que estos ingresos que voy a generar o estos pagos de préstamos tienen que tener intereses. No es que tampoco mi hermana me diga, sí, sabes que Sandra, sí, págame sin intereses. No, vamos a nosotros como administración, vamos a presumir que los intereses son mínimo a los que están en el mercado. El interés mínimo del mercado es el que vamos a aplicar en la consideración. Esto lo podemos encontrar en el artículo 26 de la Ley del Impuesto a la Renta. Y todas estas consideraciones, ¿qué documentos debemos de presentar para sustentar un préstamo? Están en el artículo 60 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. Entonces, como vemos, estimados participantes, de repente ha quedado un poquito claro qué documentación podemos generar. Si bien es cierto, existe bastante casuística en este caso, pero hemos tratado de más o menos especificarles aquellas opciones que tenemos mayor consulta o mayores, de repente, dudas, qué es lo que voy a presentar, cómo justifico. Entonces, hemos tratado de, en este caso, tratar de determinar lo más puntual posible. Bueno, en este caso, estoy viendo el chat. Bueno, aquí consulta Ruth, nos dice, ¿a qué se refiere con bancarización? Por ejemplo, en caso en que se compre un terreno con tarjeta de débito, por otro lado, puede realizar un pago o transferencia mediante 2 o 3 partes, o debe ser un solo pago. No. Bancarización es utilizar una entidad financiera. ¿Y cómo puedo generar una bancarización? No es que solamente es que vaya al banco y deposite. Una bancarización puede ser a través de la entrega de un cheque, puede ser a través de la transferencia entre cuentas, o puede ser lo que comúnmente vemos, que yo voy al banco, deposito en una cuenta y me dan un ticket o voucher. Puedo hacerlo en la cantidad de cuotas que considere, sí, pero en el instrumento que está generando la transferencia de ese bien, tendrá que indicarse pago a pago en cuántas opciones se ha generado. Si me dices, voy a pagar en 3 partes, Ruth, entonces tendría que considerar, ¿no? El pago se realizó el día tal, con voucher tal, o transferencia tal, o cheque tal, y de esa manera estaríamos cumpliendo el requisito de la bancarización.
Ahora, vamos a ver. Panchito nos dice, ¿qué pasaría si el señor Camilo no hace declaración del movimiento bancario? A ver, más o menos para entenderte, ¿a qué se referiría si no hace la declaración? El señor Panchito no declara, el señor Panchito está recibiendo, perdón, es Panchito, el señor Camilo está recibiendo en una cuenta dineros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer como administración es decirle, señor Camilo, hemos verificado que usted tiene 21.000 soles de movimiento en el banco. Entonces, susténtese esos 21.000. Entonces, Camilo no está declarando, está teniendo movimientos en el banco para cual va a sustentar, decir, mire señorita, soy administrador, acá está mi contrato como administrador y en mis funciones está que me depositen los dueños de cada departamento, cada piso, la manutención de repente del gas, de la electricidad, del agua, y yo con esos dineros que me depositan, yo hago los pagos de esos servicios. Entonces, ahí nos tendrá que presentar todas las consideraciones que hemos indicado, ¿no? Como mínimo. Entonces, el YAP es bancarización, no, porque no hay un mecanismo en el cual nos permita hacer la validación. Entonces, inclusive hay YAPes que se crean con DNI. Entonces, esos no nos permiten generar como tal la bancarización, ¿no? Es un medio en el cual están transfiriendo dinero, pero no sería validado, ¿no? A ver, ¿alguna consulta adicional? Ya hemos leído todas las consultas del chat. Buenas tardes, ¿podría participar? Sí, dígame. ¿Cómo está? Buenas tardes, muchas gracias por la ponencia, muy, muy interesante. Bueno, yo tengo algunas preguntas. En primer lugar, o sea, lo que ustedes quieren es tratar de ver los temas, ¿no? Ujú. De que se declare todos estos situaciones, ¿no? Entonces, pero el detalle es de que hay mucha gente que no tiene esta educación, digamos, para saberlo, ¿no? Especialmente en el campo. No, hay lugares donde ellas no tienen idea de que existe banco, muchas cosas, pero sin embargo ellas trabajan con dinero real y en ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con eso? Es mi primera pregunta. Y bueno, entiendo de que su trabajo es buscar o ver los puntos donde se está fallando en el tema de pagar impuestos, pero ahora el detalle es nosotros como personas que pagamos impuestos, ¿qué recibimos a cambio, no? O sea, si bien es cierto, ustedes nos investigan o ustedes saben muchas cosas de todos en realidad, qué es lo que hacemos, qué es lo que no compramos, qué es lo que Ujú. no vemos, etcétera. Entonces, ¿qué recibimos a cambio? ¿No sería bueno que nosotros también nos explique el 18% que digamos es lo mínimo que se paga el IGB, a dónde se va, qué pasa con ese 18%? Sería bueno, ¿no? También ver ver qué pasa con ese 18%, ¿no? Eso, Ok. y bueno, eso sería creo todo. Ya. Sí, en todo caso, Luis, vamos con la primera pregunta. Si bien es cierto, existen actividades no formales, nosotros lo denominamos así, lo que me indicas, ¿no? Que una persona, ejemplo, ¿no? Se dedica a la crianza de animales, esta persona se dedica a hacer, de repente, ¿no? El engorde del ganado, venta del ganado, pero nunca hace una formalización de ese negocio. O de repente puede ser no necesariamente esa opción. No sé, de repente yo vendo comida. Entonces tengo un restaurante y en ese restaurante igual genero mes a mes un ingreso, pero nunca lo declaro porque soy informal. Entonces, todas estas opciones que nosotros, la administración, generamos es justamente para que haya una equidad, ¿no? Que todos tengan que generar o gestionar un pago de impuestos. Efectivamente, hay desconocimiento, no sabemos, pero cuando tenemos este tipo de repente, requerimientos, como lo está pasando ahora, recién nosotros nos enteramos de repente, ¿no? La obligación que teníamos, e inclusive hoy en día, de repente no van a negar que está siempre en los noticieros el lavado de activos. El lavado de activos proviene de eso, de no poder justificar ingresos formales. Y el primer paso como administración que nosotros hacemos es tomar en consideración esta alternativa, incremento patrimonial no justificado. Si nosotros vemos que ese incremento que estamos revisando no justifica, inclusive podemos hacer
o transferirlo al área correspondiente, que sería el Ministerio Público, para que en función a las personas que son encargadas del lavado de activos, a los fiscales o a los entendidos en ello, puedan hacer las siguientes investigaciones, ¿no? Entonces es un trabajo en conjunto. Si te haces y la segunda pregunta que me hacías es, ¿qué pasa con nuestros impuestos? ¿A dónde van? Para explicarlo de repente un poco de manera sencilla, nuestros impuestos van a un solo fondo. Ese fondo al final es distribuido en todas las municipalidades, en todos los gobiernos regionales. No recibimos una contraprestación directa por el pago del IGB. Si pagáramos una tasa, ahí sí recibimos una contraprestación directa. Ejemplo, yo voy al municipio, pago mi tasa por una copia de mi partida de nacimiento. Entonces, el tipo de tributo que estoy pagando sí va a hacer que la municipalidad me otorgue mi partida de nacimiento. Pero en cuanto se trata de tributos indirectos, estos son ejemplos, las carreteras, los hospitales, de repente, si bien es cierto, no son bien administrados, pero eso ya no corresponde de repente a una parte tributaria, sino a una parte ya operativa de las personas que nosotros elegimos para que hagan de repente los proyectos, las opciones que nos beneficien en forma indirecta, ¿no? El parque que uso, el serenazgo, a veces nosotros nos quejamos, decimos, Sandra, no hay serenazgo en mi calle. Sí, perfecto, pero yo pondría a pensar, Sandra, ¿pagas impuestos? No, entonces también ahí, si bien es cierto, ¿no? En muchos aspectos nos falta una cultura tributaria. Que está a disposición la información, sí, que de repente otras personas no podemos acceder, también es cierto, ¿no? Entonces, quizás ya he respondido a tus dos preguntas respecto a las que me has indicado. Sí, 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 muchas gracias. Y bueno, quería complementar algo, o preguntarle algo más de lo que usted habló, pero digamos, el tema de los impuestos, como usted me dice, se distribuye a todo lo que tenemos, ¿no? En realidad. Pero, Exacto. o sea, si es que somos un poco más consecuentes, una calle está hace mucho tiempo en cualquier lugar del Perú, o sea, está mal, o sea, no, y dice que es problema de la mala administración de los municipios, etcétera, pero Exacto. ya pero en la realidad son como más de 30 o 40 años de que esta mala administración sigue en pie, ¿no? O sea, todas o sea, digamos, me refiero de que el tema que ustedes, el trabajo que ustedes hacen, digamos, se está haciendo bien, pero ahora el tema del resto no se está haciendo bien. Y no es un problema de los últimos años, es un problema de más de 10 años o quién sabe más. Ujú. Entonces, ¿no cree de que debería, no sé, se me ocurre ahorita es el tema de que ustedes como SUNAT deberían de ver, oye, trabajen o hagan funcionar como nosotros estamos trabajando para que realmente funcione, ¿no? Porque si es que realmente hablamos de los impuestos y que todos tenemos que pagar día a día, etcétera, pero el detalle es de que seríamos un país muy, muy avanzado, ¿no? Si es que se habla así, ¿no? Pero la realidad no es esa, ¿no? Es una realidad muy, muy opuesta, ¿no? Entonces, eso quería complementar. Y también quería preguntar el tema de cuando, digamos, usted hizo un ejemplo de que depositan del extranjero $5,000 o algo así. Ujú. Hay que presentar unos documentos, unas solicitudes, etcétera. En la práctica se hace, o sea, se hace tanta burocracia, las personas están acostumbradas a hacer tanta burocracia de ir al abogado, pagar un impuesto, hacer call, etcétera, y de ahí recién sustentar esa plata o no, o solo es porque es la ley. Mire, en este caso, lo que te refieres es el caso número sí, dos, ¿no? En este caso, te estoy poniendo en pantalla los requisitos o consideraciones que debería tener. Aquí, en ninguna opción hemos indicado que se haga o sea, un trámite adicional, ¿no? Simplemente de que pueda acreditarse las remesas con las operaciones o movimientos que hace en el banco. Hoy en día, en nuestro acto bancario se saca en forma virtual. Entonces, ahora respecto a los ingresos de la persona que hace en Estados Unidos, es la persona que tiene que hacer la declaración, no la señora que recibe el dinero.
Entonces, sí, bien es cierto, entiendo tu posición respecto a lo que me mencionas, ¿no? Del uso de los recursos que se tiene. Entonces, la administración, la SUNAT, no está dentro de sus facultades hacer la revisión o verificación del modo que ellos o las entidades públicas generan el uso, ¿no? Entonces, ya entiendo que estos procedimientos corresponden a otras entidades en las cuales, me imagino, Contraloría o nosotros mismos los ciudadanos podemos hacer lo que tú mencionas, ¿no? Hacer o peticionar que se haga el uso correcto de estas opciones, ¿no? Existen, entiendo, mecanismos que en este momento tampoco te los podría indicar porque no es una parte de repente tributaria la que estamos tocando, ¿no? Entonces, respecto al caso 2, bueno, ya te estoy poniendo en pantalla las consideraciones que estamos indicando. En este caso, el abogado no verifico aquí, solamente que es una declaración que se hace en el consulado, ¿no? Así es. Claro, entiendo. Muchas gracias, señorita. Bueno, es que me refiero o bueno, se me viene a mi cabeza una imagen de un dibujo que se llama Robin Hood, que el sheriff es el que cobra y se cobra el dinero de todo el pueblo, ¿no? Y al final no hay una recompensa en base a eso. Entonces, yo lo veo así, que ustedes son el sheriff, que cobran, son buenos cobrando, pero digamos, tienen que trabajar bien, mejor, pero no les compete o no es parte, no de su trabajo. Nada más, Claro, es gracias. como, por ejemplo, a ver, Luis, ¿tú qué opción trabajas? Para hacer un ejemplo. Bueno, en todo caso, Bueno, yo trabajo en turismo y bueno, también hay claro, entonces yo podría decirte, porque, le comento, claro, si tú me dices, yo trabajo en turismo, yo podría decir, ¿no? Disculpa. le comento un detalle, sí, por ejemplo, un peruano viajar o hacer turismo en Perú o donde sea es como un lujo, ¿no? No es parte de su cultura, como en otros países. Ah, sí, Entonces, es un lujo hacer turismo. Ahora, imagínense pagar 18% a ese lujo. Algún peruano está dispuesto, está con las ganas y decir, sí, vamos a pagar ese 18% porque el Estado nos da esto, nos da salud, nos da trabajo, etcétera. Pero y entonces, Luis, como no existe eso, como no claro, existe, ajá. entonces las personas, en mi caso, en el sector turismo, no quieren pagar ese 18%. ¿Me entiendes? Y tú, Luis, ¿qué has hecho por esa opción? Nosotros dices, no, la SUNAT, es su fin es el cobro. Eso está establecido en una ley. Entonces, nosotros no podríamos ir más allá. De repente, sí, tu percepción es diferente. De repente, entonces, si yo pondría, tú, Luis, trabajas en turismo. ¿Y qué hiciste por el turismo? Algo así, ¿no? Entonces, creo que tenemos posiciones diferentes. Existen leyes en las cuales nosotros debemos de trabajar en función a ello, ¿no? Entonces, sí es discutible lo que tú dices, entiendo tu posición, pero en este caso, bueno, ya las leyes están hechas, el Congreso es el que aprueba las leyes y en función a eso creo que deberíamos acudir al ente que corresponde si queremos hacer alguna modificación como la que tú manifiestas también, ¿no? Así es. Claro, claro, entiendo, ¿Mm? sí, porque o sea, la idea es que supuestamente todos los peruanos pagamos impuestos, pero no se ve, ¿no? En la realidad nadie ve qué pasa con los impuestos, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, si ustedes como personas que cobran, que saben de dónde está viniendo el dinero, deberían también distribuirlo, ¿no? ¿No cree? Bueno, ese es mi pensamiento. Bueno, es que eso no corresponde a la administración, como te digo, la administración tiene un fin y es la SUNAT con tal cobrar. Quien tiene el fin de hacer las inversiones son las entidades a las cuales se distribuye. Entonces no podríamos nosotros generar mayor opción a la que nos están indicando bajo ley, ¿no? A ver, estamos Pero mi pregunta, verificando. una última pregunta, pero el detalle es de ¿Es que, relacionado al tema o mejor, o relacionado sea, al...? Ujú. ¿quién mejor que Porque ustedes para saber, ¿no? Para distribuir el dinero, ¿no? O sea, o me dice de que debería haber otra entidad que se encargue de cobrar y distribuir, ¿no? que eso ya Porque ese es depende cómo está estructurada nuestra legislación. Entonces, si esa es tu consulta, bueno, no te podría indicar porque, bueno, estamos saliéndonos del tema tributario en el cual estamos generando, ¿no? Entonces, podrías hacer las consultas correspondientes. Bueno, hoy en día creo que tenemos a disposición el Internet para poder verificar lo que me manifiestas. Ujú. bueno, gracias.
Hasta luego. A ver, en este caso tenemos unas preguntas más, las cuales vamos a terminar de hacer la lectura y la opción de contestar para poder terminar nuestra charla. Panchito nos dice, no, si hago una transferencia menor a 1.000 soles para gastos familiares, ¿hay que hacer una declaración? No, es que, a ver, la declaración se hace en función al tipo de ingreso que tenemos. Si yo estoy en planilla, Panchito, y genero un importe de 2.000 soles por mes, y yo la mitad de mi sueldo le paso a mi familia, entonces yo no tendría que declarar nada, porque a través de mi empleador yo estoy generando o estoy indicando que mis ingresos corresponden a 2.000 soles. Entonces, ahí no voy a declarar nada. Si estoy generando un recibo de 500 soles a Francisco, el mismo mes o el día siguiente recibo otro servicio de 500 soles a María, y 2 días después hago un recibo a Raquel de 500 soles. Y al final del mes hago otro recibo a, de repente, no sé, a Luis. Entonces, en el mes yo he tenido 2.000 soles de ingreso. Entonces, mis recibos por honorario de estos servicios que estoy prestando a las diversas personas me permiten sustentar mis 1.000 soles que hago la transferencia. Entonces, ahí tampoco declaro. Entonces, no es que al indicar un incremento no justificado, todo tenemos que declarar, no, no. Lo que justifica, lo que tiene boletas de pago, lo que tiene recibos por honorarios, lo que tiene testimonios de transferencia, todo eso no necesitaríamos declararlo. Ahora, en este caso, Raquel me dice si se tiene un puesto en el mercado. Esos ingresos, ahorros también se consideran no justificados, pero si yo tengo un puesto de mercado en el que pago como mínimo mis 20 soles, o con, de repente si vendo frutas o hortalizas, me afilio o al RUS en categoría especial, entonces no necesitaría generar o no, o mis ingresos estarían considerándose formales. Entonces ahí de repente la pregunta es un poco amplia, Raquel, ¿no? Si tengo un puesto de mercado, vendo abarrotes, pago mis 20 soles como RUS, todos mis ingresos y mi ganancia están justificados, sí. Si vendo hortalizas, tengo un régimen especial en el RUS, una categoría especial. Hago mi declaración de mis ingresos mes a mes, no pago impuesto porque estoy en una categoría especial, igual justifica mis ingresos. Ahora, respecto a números telefónicos, Agustín no podría indicarle porque nosotros no hacemos procesos de asesoramiento. Cualquier consulta la podemos direccionar desde los centros de servicio a nivel nacional o al call center, o en este caso también desde la página de SUNAT en el chat Sofía. Entonces, bueno, estimados participantes, ya habiendo respondido a todas las preguntas del chat y las preguntas personales, creo que vamos a dar por concluida esta charla. Agradezco bastante sus preguntas que también nos permiten de repente un poquito más dilucidar cómo tendríamos que hacer todos estos procesos. Muchas gracias a usted, licenciada. De esta manera concluimos la charla sobre incremento patrimonial no justificado. De nuevo, queremos agradecer a la especialista Sandra Flor Machaca Guamán por compartir con nosotros sus valiosos conocimientos y por la claridad con la que abordó este tema tan importante. También agradecemos a cada uno de ustedes, los participantes, por su interés y participación activa a lo largo de esta sesión. Les recordamos que pueden registrar su asistencia a través del enlace que se compartió en el chat. Esperemos que esta charla les haya resultado útil y sobre todo enriquecedora. Aprovechamos para invitarlos a nuestras próximas conferencias informativas sobre la historia de la ciudad del lago Sagrado de los Incas, que se llevará a cabo de manera presencial los días jueves 10 y 17 de octubre en el auditorio de la Cámara de Comercio y la Producción de Puno. La entrada será libre y nos encantaría contar con la presencia de todos ustedes. Muchas gracias nuevamente por su participación. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Igual una excelente tarde para todos. Hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.